personas menores o mayores de edad que se encuentran privadas de libertad en lugares de encierro. Es decir, es la educación y protección que se realiza dentro de las penitenciarías, centros de adicciones, institutos de menores, hogares, etc., dentro del país. Todo esto con la finalidad de generar diversos espacios de intercambio y reflexión en relación a las metas educativas o laborales que las personas privadas de libertad consideren necesarias para su reinserción en la sociedad como sujetos de derecho. Una cárcel o prisión corresponde a una institución del gobierno en donde son encarceladas aquellas personas consideradas peligrosas o presuntos culpables de delitos por la ley. Es decir, se priva de libertad al individuo como condena a sus actos erróneos. El Servicio Nacional de Menores corresponde a un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual se encarga de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y de los jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley en Chile. ¿Qué situaciones conllevan a un niño, a una niña o a un adolescente a adentrarse a este tipo de contexto? En primer lugar, el desarrollarse en un contexto de vulnerabilidad en donde el menor o individuo no cuenta con el apoyo de los padres, tutores o familia, lo que conlleva que este menor carezca de todo un poco, pues no recibe su alimentación nutricional diaria, ni la educación, ni los valores, ni las herramientas necesarias y fundamentales para su desarrollo escolar individual y en sociedad. Es decir, niños de 2 a 5 años, 11 meses o 29 días de edad ingresan a este centro bajo una medida de protección dictada por tribunales, dado su situación de alta vulnerabilidad y peligro para su desarrollo emocional y físico. Como por ejemplo, víctimas de maltratos, delitos sexuales, de abandono, de trabajo infantil, en situación de calle, padres inhabilitados por problemas de consumo de drogas o problemas socioeconómicos. En segundo lugar, existen situaciones más graves por las cuales un NNA entraría a un contexto de encierro y cumpliría como delito de infracciones a la ley. De acuerdo con las estadísticas del ICBF, los delitos que más cometen los adolescentes entre 14 y 18 años son hurto, tráfico de drogas y lesiones personales. Sin embargo, un 7% ha incurrido en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y violación. Ahora que sabemos todo esto, ¿Quiénes son las personas encargadas de realizar este trabajo colaborativo de educar a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran dentro de estos contextos? Aprendí de la vida, la calle y su soledad, mi verdad. Bueno, está muy lindo el video, la verdad. Se nota que le pusieron mucho cariño, de verdad. Se merecen todos los aplausos del mundo las chiquillas, una maravilla. Espero que les haya gustado mucho, esperamos que les haya gustado y que tengan un poco más claro quizás a qué nos vamos a referir durante todo este conversatorio. Ahora le quiero dar el pase a mi compañera Catalina Fariña y Javiera Valdenegro, quienes nos van a hacer la presentación de una de las grandes invitadas que tenemos para el día de hoy. Así que les doy el pase, chiquillas. Hola, ¿me escucho, cierto? Sí, sí se escucha. Bueno, como dijo la Kujer, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Vamos a iniciar con Macarena Quintas, egresó el año 2019 en Educación Diferencial con especialidad en problemas de aprendizaje. Finalizó sus estudios con el desarrollo de su práctica profesional en un centro de Sename, específicamente en un CREAT de Pudahuel, donde su participación en este contexto era desde la institución Fundación Sentido, la cual en ese momento desarrollaba talleres de oficio y dentro y fuera del centro. Debido al contexto de pandemia, esto ha sido suspendido temporalmente. A pesar de esto, en el presente Macarena sigue trabajando en la fundación, con el objetivo de apuntar a la preparación para la vida independiente, pero ya desde otra modalidad de intervención, no dentro de las residencias, sino que a través de diferentes programas de transición hacia la vida adulta, que nacen frente a la problemática de ¿qué pasa luego de que jóvenes institucionalizados egresan de Sename? ¿Existe realmente una preparación hacia el egreso? De esta manera,
están poniendo en práctica a través de la multidisciplinariedad el programa Casas Compartidas, donde conviven jóvenes egresados y se les acompaña en el camino hacia la autonomía. Bueno, después de esta pequeña introducción que hicieron las chiquillas para con nuestra invitada, dejamos el micrófono abierto para que Macarena Quintas haga su presentación. Adelante. Hola a todas, todes. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Si puede hablar un poquito más fuerte sería ideal, Maca. Ya, sí, es que me han dicho que me escucho un poco bajo, por eso pregunto. Buenos días a todas. Oye, muchas gracias por esa presentación. Bueno, sí, tal cual. Tal cual como lo dijeron las chicas. Egresé de problemas de aprendizaje. De hecho, David Román también fue mi profesor. Harto aguante. Aprovecho de decirles, chiques, por estar en esta modalidad estudiando online, que igual es complejo. Me imagino que a veces uno como le cuesta poner en práctica también algunas metodologías innovadoras que quisiera ir probando, pero denle, está muy bonito el material del video audiovisual que hicieron, así que creo que igual por ese lado van a estar desarrollando otras herramientas que por ahí uno no desarrolló en su periodo universitario. Así que aguante por ese lado. Y bueno, sí, yo hice mi práctica profesional en Fundación Sentido, que en ese entonces hacía talleres dentro del CREAD Pudahuel. ¿Ya? Ustedes me dicen, yo no sé qué tan profundo conversamos ahora ya, pues solo una presentación para que pase a presentarse la Fran. Bueno, la idea sería quizás que pudieras hacer una presentación de tu experiencia, tanto quizás cómo te fue preparando la U en adelante y cómo fue tu experiencia ya después profesionalmente, porque después mis compañeras tienen unas preguntitas preparadas. Ya, perfecto. Bueno, antes de hacer mi práctica profesional en CREAD, había tenido una práctica anterior que, si no me equivoco, fue práctica en contextos de encierro, que parece que es tercer semestre, una cosa así, creo. Y que ahí había entrado a la escuelita que en ese entonces había en CREAD. ¿Cierto? Pasa en los contextos de encierro de Sename que el tema del estudio escolar se ve truncado, ya que los chiques tienen una medida de protección, por lo tanto ellos no pueden salir y entrar del centro con libertad como lo hacen otros niños de sus casas. Por lo tanto, la escuela debiese desarrollarse adentro, ya debiese existir un acompañamiento para que este proceso educativo sea constante y no se vea truncado. Sin embargo, este proceso de escuela interna, por lo menos en CREAD, y me atrevería a decir que en todos los centros Sename, porque se trabaja con esto como de las concesiones, que solo trabajan como externos en el ámbito escolar. Se trabaja con colaboradores de Sename, que se dice. Yo trabajo como colaboradora de Sename en la Fundación Sentido. Y estos proyectos de escuela que se hacen dentro de los centros son concursables. Por lo tanto, si uno no se gana el concurso un año, la escuela se acabó por ese año. No existe continuidad. Por lo tanto, la primera práctica que yo hice, apoyamos el tema de la escuela en CREAD, bueno, que tenía también un montón de otras problemáticas propias del contexto, que tienen que ver con la asistencia, con las dinámicas de repente no tan adecuadas que ocupaban los profesores. Bueno, y otros sí, otros le ponían todo, de todo. Sin embargo, este proyecto no se ganó el concurso, digamos, al año siguiente, por lo tanto, y ahora, hasta en el presente, no tiene una escuela interna. ¿Ya? O sea que los chicos que no tienen la oportunidad de salir por el tema de su medida de protección, ven en pausa su proceso escolar. Y a partir de esto también existe como un rezago escolar importante que tiene como raíz el problema social, ¿cierto? Que también tiene que ver con lo cultural, político y económico.
Bueno, esa fue mi primera práctica en el contexto y la verdad yo entré sabiendo que quería trabajar con chiques institucionalizados. Así que fue hermoso poder hacer la práctica profesional en Fundación Sentido, que ya no trabajaba en el ámbito escolar, sino que trabajaba en la preparación para la vida independiente a través de talleres de oficio en ese entonces. Por lo tanto, apuntaba más aún a la educación no formal, que era la que más me resonaba a mí. Y esos talleres de oficio, así como para contarles un poco más en detalle, se hacían talleres de cocina, de peluquería, de costura y de computación. Ahora, computación escapaba un poco de lo que era el oficio de la computación en informática y más bien se trabajaban temas de lenguaje, canciones, arte. Y eso, la fundación igual, como sin tener la expertise, digamos, como en metodologías innovadoras y todo, como igual a partir de su propia experiencia, tantos años trabajando, ellas, porque eran puras mujeres en ese entonces en el equipo, durante 9 años hicieron talleres. Y en el equipo no había ninguna profesora. Entonces igual fue interesante porque ellas desde la intuición y desde la propia experiencia fueron poniendo en prácticas metodologías que trabajaban el autoconcepto, que trabajaban el trabajo colaborativo, sin embargo, no existía una sistematización de lo que ellas hacían. Era como por cachativa. Entonces fue bien interesante porque también pudimos ir haciendo un trabajo reflexivo. Entonces yo pude aportar desde mi conocimiento un poco más teóricos, saliendo de la U. Entonces íbamos poniéndole nombre a esa estrategia y esas metodologías que ya ocupaban. Por lo tanto, esa metodología y esa estrategia comenzaba a tener mucho más sentido. Entonces era más fácil implementarla, ¿cierto? Cuando algo tiene un sentido, como que se implementa con más fuerza aún. Porque una parte del equipo de Fundación Sentido son, ¿cierto? Nosotras, el equipo que hay trabajadoras sociales, psicólogas, etcétera, y otra parte también eran las monitoras. Y las monitoras eran personas cocinadoras, una peluquera. ¿Se entiende? Como que tampoco tenían tanta experiencia, o sea, como digo, en lo teórico, ¿sí? Porque la experiencia en la práctica la tenían. El vínculo con los chiques lo tenían, que es también lo más importante, es como 50-50. Así que fue bien interesante ese trabajo, porque a pesar de que mi práctica profesional por ahí no era tan parecida a la de otros compañeros, como en colegio y de informes y de diagnósticos, como esto tan formal, también le pude poner como el peso teórico, acompañando y fomentando esta sistematización de las metodologías que ocupaban en la fundación. Bueno, de eso pasaron como 2 años apoyando los talleres, también intentando trabajar, que es muy difícil, como con otros sectores que accionaban en CREAD, como la parte de las terapeutas ocupacionales, tener relación con las duplas psicosociales, con los directores, con los coordinadores, para así también poder hacer como un trabajo más personalizado y un seguimiento a cada chique. Si bien CREAD son muchas niñas y existe una rotación importante, habían caras y habían niñas que se mantenían años y años. Entonces finalmente uno los conocía y me pasa esto como emocionalmente digo, esta sigla NNA, por supuesto que la entiendo y siento que también sirve como para como en la jerga, ¿cierto? Como para poder como abarcarlo a todos, pero siento que también es como un poco transformarlos en números. Eso, comentario, como a reflexionar. Ay, se me fue la onda. Bueno, en fin, llegó la pandemia, tuvimos que dejar de hacer talleres. Ya me acuerdo, le estaba diciendo que
igual estaba haciendo el trabajo de intentar relacionarme con otros actores que trabajaban en CREAT, y aquí les iba a comentar que igual existen muchas visiones diferentes, ¿cierto? También de los educadores de trato directo, como que es todo un sistema y un contexto que, si bien uno de pronto se frustra al principio, creo que es necesario también poder tener esa agudeza de observación en cualquier contexto al que entremos como con ganas de intervenir, ¿cierto? Que esa sea nuestra motivación, también con respeto y siempre observando todo, y preguntando, también recopilar información, porque igual a mí me pasó que uno opina, ¿cierto? Como, uy, qué desubicado, ¿cómo se le ocurre decirle esto? Sí, sí, puede ser muy desubicado a veces la forma como les hablan, pero también existe un contexto que es muy agotador para las personas que trabajan en ese contexto. Por lo tanto, no quiere decir que uno como que ay, se me fue la palabra, pero que los entienda, ¿cierto? Por esto, pero también tiene que haber como una observación del contexto. Antes de uno llegar afuera, así como yo aquí vengo con la solución de la metodología súper mística, bla, ¿cachai? Así que, bueno, eso. Aprendí muchísimo estando dentro. Ahora, hace un año más o menos, no se hacen años, o sea, no se hacen, hace un año más o menos no se hacen talleres adentro por el tema de la pandemia. Igual han habido organizaciones que sí han retomado los talleres de manera interna en el CREAT. Sin embargo, como fundación, en el transcurso de estos varios años que se hicieron talleres, el equipo, y cuando yo me incluí también, lo seguimos pensando, y era una problemática que era, bueno, que los chiques se fugan constantemente, hacen abandono de CREAT. Cada vez hacen rejas más altas y muralla y con alambre de púa y todo, al final igual lo hacen. Y junto con esto también existe como el momento que va a llegar, ¿cierto?, del egreso, que es cuando ellos cumplen la mayoría de edad. Y este momento genera una angustia importante para los jóvenes. Se da mucho esto de que ellos se fugan antes de cumplir los 18 años para evitar esto como de que llegó el momento de decirte, o la despedida, como para evadir, digamos, también ese momento y esa sensación, quizás que se asemeja un poco al abandono que han vivido, se fugan. Entonces, después no vuelven. Ya cumplen los 18, acabó su medida de protección, hasta ahí nomás llegó el apoyo del Estado para la calle. Y eso es lo que pasa, y es muy fuerte. Y bueno, a propósito de esa problemática, la Fundación estaba trabajando hace muchos años en este proyecto de casas compartidas, que es el nombre que tiene ahora, que es un proyecto piloto, es el primero que existe en Chile, no en el mundo. Ellas, bueno, digo ellas porque parte del equipo, yo no fui parte porque yo igual estoy solamente como hace 2, 3 años, esto lleva mucho tiempo, como yo les contaba. Participaron en conversatorios en otros países de Latinoamérica sobre distintas experiencias como cómo lo hacían jóvenes egresados del sistema de protección. Y a partir de toda esa recopilación y de la propia experiencia se ha ido gestando este proyecto, que lo que busca es que los jóvenes que egresan del sistema tengan... Ah, ya, importante pregunta, voy a terminar esto y la voy a leer. Tengan una solución habitacional, ¿ya? Este programa, en específico, casas compartidas, deben tener cumplido 18 años, es con cupos limitados. Por lo tanto, aunque no se quiera, igual existe una selección más o menos del perfil de jóvenes que entra. ¿Para qué? Porque como este programa es un programa piloto, la idea es que sea, entre comillas, exitoso, ¿cierto? El éxito es discutible, pero que se puedan ir cumpliendo algunas metas, ¿ya? Y nada, pues esta casa compartida se encuentra en el centro de Santiago, y es muy interesante la dinámica que se da porque es una casa antigua que fue remodelada.
La oficina donde yo trabajo, en este momento yo estoy en teletrabajo. La oficina donde yo trabajo está en el piso de al medio. Son como 3 departamentos con entradas diferentes. La oficina está al medio y arriba hay un departamento de chicos y abajo hay un departamento de chicas. Tienen un cupo para 6 jóvenes, ¿ya? En este momento no están siendo ocupados los 6 cupos porque se han ido algunos jóvenes por voluntad propia o porque han perdido el cupo. Ahí si quieren pues podemos ir compartiendo experiencias más específicas. Y eso. A ver, voy a leer la pregunta. ¿Cómo se hacen cargo de los problemas de salud mental tanto de las niñas, niños como del equipo de trabajo? ¿Cuáles son las estrategias de autocuidado integral o cómo se enfrenta el agotamiento emocional de todas las personas? Ya. Ya, respondo a la pregunta, ¿no? Bueno, la voy a responder igual. Me parece interesante ahondar en eso. Ya. Ahora, les voy a hablar de la experiencia actual de lo que está haciendo la fundación, ya porque igual el quehacer dentro de CREAD era bastante diferente y mucho más agobiante. Ahora, como las casas compartidas tienen un cupo limitado de 12 jóvenes, es mucho menos el agobio, digamos, es diferente por el contexto. Uno además está apoyado constantemente por un equipo de trabajo amplio, interdisciplinario, como les decía yo, hay psicólogos, trabajadores sociales, etc. En cambio, cuando uno va a trabajar en CREAD, también era como un ambiente súper hostil. Como yo les decía, yo por lo menos me propuse la tarea de poder como involucrarme con los demás actores que participaban. Sin embargo, era muy, muy difícil también, como este trabajo en equipo. No se daba mucho en CREAD. ¿Cómo se hacen cargo de los problemas de salud mental? Ya, durísimo. Existe como... No se hace cargo realmente desde Sename de la salud mental de los jóvenes. Lo que se hace es apalear un poco como la sintomatología a través del apoyo de fármacos. Ahí la psiquiatría está bien presente y es una psiquiatría, a mi parecer, poco responsable, porque es un psiquiatra que los visita una vez al semestre y como de manera genérica entrega como medicamentos genéricos, donde no existe un acompañamiento de una terapia, ¿cierto? De una psicoterapia. También pasa que cuando están en CREAD son tantos los jóvenes que si uno llega a ahondar por ahí en una psicoterapia un tema profundo, un tema que es hiriente, se puede, comillas, descompensar, que es como la jerga que se utiliza. Y si uno se descompensa otro y queda la tendala. Entonces como que igual se evitan tocar esos temas y yo creo que hay un silenciamiento que es súper poco sano respecto a algunos temas y que también es producto como del hacinamiento, que no permite que exista como un desborde emocional, por así decirlo, que sería lo normal, digamos, como siendo coherente a la experiencia que han tenido, no han podido tener eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ellos egresan con todo el cúmulo de experiencias que ellos han tenido? Los chicos en las casas compartidas, les cuento que ingresaron algunos en noviembre del año pasado, hay algunos que han ingresado este año, por lo tanto estamos ahí en el desarrollo mismo de toda la cuestión, esta de que les brotan cosas familiares. Ellos estaban con una medida de protección hasta los 18, por lo tanto ellos ahora, algunos que no han tenido conexión con su familia, tienen la posibilidad personal por voluntad si se quieren contactar o no con la familia, entonces igual es un tema importante. En casas compartidas, la administración de fármacos psiquiátricos es voluntario por ahora. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con desde un paradigma también como no asistencialista y que apela a la autonomía. Apela en realidad a la transición hacia la autonomía, ¿cierto? Hay un acompañamiento para que ellos tengan las habilidades y herramientas necesarias para tomar decisiones responsables respecto a su vida.
Entonces lo que se hace es que ellos tienen, bueno, primero que todo, trabajan con un psicólogo y un trabajador social. Existe una dupla para 6 jóvenes, por lo tanto es bastante más razonable que la cantidad de números que existe como en estos centros con tantos jóvenes. Y se trabaja en un proyecto de vida que se llama con el psicólogo, que también se hablan ciertos temas personales, si bien no es una psicoterapia, existe un acompañamiento constante de esto. Tenemos alianzas con psicólogos voluntarios, porque también desde la experiencia hemos visto que es mejor externalizar algunas cosas, como la psicoterapia, por ejemplo, que no sea el mismo psicólogo de la dupla el que le hace la psicoterapia profunda. También por una cosa de que nosotros estamos todos los días ahí, entonces igual es raro ver todos los días a tu psicólogo que uno le cuenta cosas como, no sé, como es raro. Entonces ellos tienen la opción de tomar esta psicoterapia con psicólogos. También pueden acceder a un chequeo con un psiquiatra para que les reajuste su medicación, y la medicación se hace entrega 1 o 2 veces a la semana. Aquí va con el tema de la autonomía y como el camino hacia la independencia. Es difícil el tema de llegar y administrar medicamentos que pueden ser solo para un día, o que uno realmente no revisa si se lo traga o no lo traga. Por lo tanto, existe el riesgo de que ocurran situaciones desmedidas entre compañeros. Y nada, pues estamos trabajando en esa problemática. Lleva mucho tiempo para que ellos se puedan ir haciendo responsables de eso. Y muchos optan por dejar de tomar medicamentos porque sienten que los medicamentos los dopan. Y eso es real. O sea, yo estando en CREAD veía como los chicos, primero, eran adictos, ellos se molestaban mucho cuando no les entregaba la medicación a deshora, y descansaban sobre eso. Pues. Digo, como descansaban como no me tomé la medicación, me desregulo inmediatamente. Que digo, no es que pierdan credibilidad, pero también como que no se trabaja en la autorregulación personal, sino que se descansa en una medicación, que además los dejaba así como, que no pensaban, que no existía movimiento en su cerebro, y son niñas. Entonces eso. Y incorporamos actividades extraprogramáticas que con la pandemia está siendo muy compleja, pero igual nosotros como equipo nos la hemos arreglado para tener actividades programáticas, gente que vaya de afuera a hacer música, gente que vaya a hacer sonoterapia, hacemos actividades, jugamos juegos de mesa para distender, intentamos encontrar espacios de encuentro que no sean solo alrededor de la oficina. También fase 2, cuando se pueda salir en el centro de Santiago, igual hemos salido a dar vuelta con los jóvenes también para cambiar un poco el panorama del encierro que nos afecta a todas las personas. Y en relación al equipo de trabajo, nosotros estamos haciendo como un acompañamiento con coaching de autocuidado. Y ellos nos han ayudado harto a afiatarnos como equipo, y la verdad es que al menos el equipo de trabajo donde yo me desarrollo es muy enriquecedor, es muy apañador, trabajan muchas personas jóvenes, por lo tanto se da un ambiente de trabajo bacán, como muy contenedor. Cada vez que pasa alguna situación problemática uno puede llegar a compartirla, a recibir diferentes opiniones, uno no se siente tan bien, te regalan un chocolatito, un té, y creo que esas cosas sencillas humanizan el equipo de trabajo, y creo que es lo más importante, porque esto de una tacita de café, una tacita de té, quizás en algunos ambientes son tan hostiles que ni siquiera eso tan sencillo se puede dar. Entonces, igual estoy súper agradecida por eso. Y y eso con el agotamiento laboral. No sé qué más decir. ¿Se me escucha?
Bueno, de verdad, muchas gracias por todo lo que explicaste. Es fuerte escucharlo, son cosas que a veces de repente uno da por entendido que sabe o que ha escuchado por ahí, pero es diferente escucharlo de primera fuente, de alguien que lo vivió, lo está viviendo, lo ve, eh, no deja de ser. Es fuerte. Ahora, mi compañera, Yulisa Donaire, tiene un par de preguntitas específicas que realizamos en conjunto para ti. Dale, Yuli. Hola, mi nombre es Yulisa y la primera pregunta es, ¿por qué solo algunos estudiantes pueden acceder a la escuela, siendo que es un derecho el acceder a una educación? Y como educador diferencial, ¿qué es lo que hace usted para que no se vulnere este derecho? Ya. Siento que esa pregunta de que jóvenes no pueden acceder calza un poco más como con los chicos que están en contexto de encierro en este momento. Las casas compartidas no es un contexto de encierro. ¿Por qué algunos pueden acceder? Bueno, en términos, Sename está bajo el mandato del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, lo que ellos puedan hacer mediante su medida de protección depende de eso. Depende de eso si ellos pueden salir o no salir del CREAD. También depende de, por ejemplo, su comportamiento, porque si a él lo dejan salir y no vuelve y se fuga constantemente, probablemente también van a coartar estas situaciones posibles donde se pueda fugar. Y también tiene que ver con una voluntad propia. Hay varios jóvenes que sí son matriculados en colegios y que ellos mismos decían no ir. Ahora, uno dice, ellos mismos decían no ir. Pero aquí va esto que les decía, como yo, la agudeza de observar y de escucharles también. ¿Por qué no quieren ir? Claro, no quieren ir porque son los niños de hogares. O sea, así son vistos también en la escuela. ¿Cachai? El tema de la ropa, el tema de la higiene, el tema de que quizás no tienen los cuadernos. Si a un chique le piden, no sé, pues que para dos días o para el otro día tiene que llevar una cartulina roja con un lápiz azul, qué sé yo, cosas que piden en la escuela muy específicas, ¿de dónde va a sacar eso un chique de ahí? Son 100 niñas y el director con suerte los pesca, la trabajadora, o sea, la terapeuta o las trabajadoras están con mucha pega administrativa que a veces no pueden tomar en cuenta estas particularidades, por lo tanto, los mismos chiques como que prefieren dar un paso al costado porque o no se sienten capaz o creen que en realidad ellos debiesen como desenvolverse en un ambiente laboral porque su familia necesita las lucas más que él estudie o que ella estudie. Y creo que por ahí va también. Es como una situación como que es importante mirarla de manera integral para entender por qué existe como esta deserción escolar en este contexto. Y la segunda pregunta es, ¿tenías alguna noción de lo que conlleva desempeñarse en este tipo de contextos? ¿Ocurrió algún hecho significativo que haya cambiado esa percepción? ¿Como antes? ¿Como antes de entrar al contexto? Sí, antes de entrar al contexto. Sí, de hecho sí. Antes de entrar a estudiar diferencial, yo trabajé en varias escuelitas libres, en algunas poblaciones de Santiago, en la Santa Anita y en La Higuera, acá cerca de la Florida. Y bueno, como que es otra manera de la educación no formal. Yo era menor de edad incluso. Y desde la intuitiva también y desde los mismos talleres entrábamos a relacionarnos con los chiques, que yo no vivía ahí, también era como una persona externa dispuesta como a, a darlo todo. Y en este contexto me acuerdo que conocí a un chico que era pequeño, real pequeño, que iba con su hermano que era un poco más grande.
Y nada, pues nosotros los integramos en los talleres, ellos siempre iban porque su casa no era un lugar seguro donde estar, menos los fines de semana, que nosotros íbamos los fines de semana a la escuelita. Y el hermano grande de este niño se lo llevaron a un cename. Entonces él llegaba contando cómo había sido la visita o cómo su hermano se fugaba. A veces el hermano estaba ahí en los talleres, en la escuelita, porque estaba fugado del centro donde él estaba. Así que eso, ahí me tocó más directamente y ahí como que decidí que era ahí donde yo quería trabajar. Bueno, insisto, es brígido escucharlo. Es fuerte, como que estoy viendo la cara de la chiquilla y es como... Y del profe como, sí, así es. Muchas gracias por la presentación. Después vamos a retomar el tema de las preguntas, así que probablemente vas a tener que volver a abrir el micrófono para contestarlas. Pero de verdad, sí, muchas gracias por abrirte no solamente la experiencia, sino también emocionalmente con nosotros. De verdad, es súper brígido. Ahora le voy a dar el paso nuevamente a mis compañeras la Cata y la Javi para que puedan presentar a nuestras próximas invitadas, que también son súper especiales. Y eso, les doy el paso a las chiquillas para que hagan ahí lo suyo. Bueno, nuestra siguiente invitada es Francisca Zamora, egresada de la carrera de Educación Diferencial, especialista en problemas de aprendizaje en el año 2016, se tituló, pero desde el año 2015 hasta la fecha, ha llevado a cabo su labor docente en el Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis, el cual se encuentra inmerso en la penitenciaría de Santiago o actual CDP Santiago Sur. Durante su formación tuvo la oportunidad de conocer diversas realidades que fueron nutriendo su interés para desempeñarse en contextos de alta vulnerabilidad. Tuvo prácticas en la Corporación Opción, la Escuela Comunitaria Santa Corina de Pudahuel, en el anexo de la Escuela Humberto Maturana dentro del Centro de Cename Galvarino y finalmente en el Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis. Su trabajo en este establecimiento ha estado enmarcado dentro de lo que es el programa de integración escolar. Comenzó como educadora, posteriormente fue coordinadora durante 3 años y actualmente por decisión propia decidió volver a desempeñarse como educadora diferencial a tiempo completo. Ha participado en ponencias de la red PESE, dando a conocer algunas de las experiencias pedagógicas implementadas en el liceo, en la red de programas de integración en contextos de encierro y en la red EPG-JA del Departamento Provincial de Educación de la Región Metropolitana. Y como última invitada, junto a Francisca, tenemos a Valeria González, profesional titulada el año 2017 de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, como profesora de educación diferencial, especialista en problemas de aprendizaje. Durante el año 2016 realizó su práctica profesional en el Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis, establecimiento dependiente de la Municipalidad de Santiago, ubicado al interior de las dependencias del Centro de Detención Preventiva de Santiago Sur, la ex penitenciaría de Santiago, donde sus labores estuvieron orientadas a la construcción de un proyecto de alfabetización. Desde el año 2017, Valeria se integra formalmente como profesora diferencial, enfocando sus funciones en el desarrollo del proyecto de alfabetización con estudiantes de educación básica. Dichas funciones toman un giro el año 2018, cuando comienza a formar parte del programa de integración escolar de dicho establecimiento, trabajando en codocencia para gestionar estrategias y metodologías que permitan generar un espacio inclusivo dentro del aula, minimizando las barreras de aprendizaje. Además, ha participado en instancias de colaboración y reconocimiento de las diferentes realidades asociadas a la educación de personas adultas en contextos de encierro, con entidades como la UMCE, la Universidad de Chile y la Universidad de Playa Ancha, facilitando la generación de estrategias enfocadas en la diversificación de metodologías de enseñanza pertinentes a la realidad de dichos estudiantes. Muchas gracias, chiquillas, son bacanes por la introducción a las invitadas, que son nuevamente muy especiales, al igual que Macarena. Antes de darle el pase a Francisca y Valeria, recordarles que va a haber un espacio, un bloque exclusivo para las preguntas, pero por mientras, si quieren, las pueden ir dejando en el chat, tal como Constanza les recordó.
Ahora sí, Fran, vale, ahí no sé cuál va a presentar primero, pero a ver, pueden abrir el micrófono y hacer su presentación. Gracias por la presentación, lo comentábamos por la Vale con interno, que es extraño que te presenten como experta, pero aquí venimos a poder nutrirlas un poco desde nuestra experiencia, también saludar a la Maca, que hace tiempo que no la veía, me alegra mucho que esté desempeñándose en estos contextos vulnerables. Y bueno, les vamos a hacer la presentación, nosotros hicimos un PPT, ay, creo que no puedo compartir yo la pantalla, me dice que no puedo, si me pueden habilitar sería Ahora maravilloso. sí. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Bueno, nosotros sabemos que el nombre de nuestro liceo es bastante complejo de decir, pero trabajamos en el Liceo de Adultos Herbert Vargas Wallis. Bueno, ahí están nuestros datos por si alguno de ustedes después quisiera tener alguna pregunta que no se logre desarrollar durante esta ponencia, nos puede contactar por las distintas vías de los mails, tanto a mí como a la Vale. Y bueno, nosotras nos desempeñamos dentro del Centro de Detención Preventiva CDP Santiago Sur, que bueno, es la cárcel grande que está al lado de los tribunales de justicia, la muy conocida que presentan en los programas, estos programas que estuvieron de moda durante un tiempo, donde se presentaba el óvalo, bueno, ahí no trabajamos nosotros. Y desde de la década de los 70, el liceo, si bien ha cambiado de nombre, se fue desarrollando una acción educativa dentro de los centros penales, sobre todo en este centro, para aportar y apoyar el proceso educativo de los estudiantes. Aquí la mayoría de los estudiantes, bueno, la gran mayoría o la totalidad son hombres, hay una calle específica que son para la comunidad trans, hay una calle específica para los abuelitos, pero en general son como por carnet hombres, desde los 18 años hasta 90 años, pero nosotros abarcamos desde 18 hasta los 70 aproximadamente. ¿Ya? Dale, vale. Hola, buenos días. Espero estén muy bien. Bueno, dentro del liceo se trabaja con educación básica, hay 17 cursos y se trabaja en 3 niveles. Primer nivel es de primero a cuarto básico, segundo que es quinto y sexto, y tercer nivel que es séptimo y octavo. Y en educación media son 15 cursos. Y son primer nivel medio, primer y segundo nivel medio que es tercero y cuarto. Y la modalidad en la que se trabaja en el liceo se trabaja en la mañana, jornada tarde, y también existe una jornada vespertina, que empieza generalmente como a las 4:30, 5 y termina a 7:30, 8 máximo. Bueno, ahí para agregar un poco a Vale, la educación de adultos no es igual a la educación regular. Nosotros nos regimos por el decreto 257 y bueno, es como en básica es un 4x1 en primer nivel básico, ¿ya? Que se pasa de primero a cuarto básico en un solo año. Es extenuante, entenderán que es súper complejo llegar a alcanzar todo lo que se propone por parte del ministerio. Segundo nivel básico es quinto y sexto, tercero es séptimo y octavo, primer nivel medio es primero y segundo nivel medio es tercero y cuarto. Ya funciona como en esa síntesis que se hacen del programa regular de básica regular, de la enseñanza regular. Bueno, lo tratan de que pasen toda la enseñanza desde básica a media en 5 años. Es complejo igual. Nosotros, claro, el año 2021 ha sido igual complejo con esto de la pandemia, pero en general atendemos 890 estudiantes aproximadamente, que se distribuyen entre educación básica y educación media, y como muy bien se mencionó en la descripción y en la introducción que nos hicieron, nosotros trabajamos en el programa de integración, porque somos un liceo oficial, reconocido obviamente, y bueno, dentro de lo que se exige por programa de integración, atendemos a estudiantes con diagnóstico de dificultad específica del aprendizaje y discapacidad intelectual leve. Eso es como ampliamente. Ahora vale. ¿Se escucha bien? ¿Un poco cortado? Más o menos. Ya voy a tratar de hablar un poquito más lento para ser más claro. Bueno, ahí lo que ven en la imagen a la izquierda es toda la penitenciaría.
esta se distribuye en calles y galerías, y el liceo donde se encuentra es en calle 3. Ahí está como la estructura del liceo, la sala de profesores, el programa de integración. Pero además los profesores y las profesoras que trabajamos ahí nos distribuimos como a lo largo de distintas calles para también brindar este apoyo a otros estudiantes, que sería en calle 11, calle 7, calle 5, calle 14 y la cárcel de alta seguridad. Hoy en día esto igual ha ido mutando, salen algunas calles, entran otras, de repente por temas administrativos, por lineamientos de gendarmería también. Nosotras hasta el año 2019 que estábamos presencial, por ejemplo, las mujeres no nos podíamos mover a todas las dependencias. Generalmente nosotros como pie trabajamos en calle 13, calle 7, calle 5 y calle 14, que son calles de conducta donde los estudiantes están optando a beneficios más adelante, y dentro de ellos se les exige también asistir al liceo. Bueno, actualmente estamos como en veremos, pero por ejemplo la cárcel de alta seguridad ya no es como una opción por temas internos que están como readecuando ese espacio. Entonces como que ese espacio lo perdimos, pero en general nos movilizamos dentro de lo que es este pentágono de Foucault, el conocido de castigar y vigilar. Bueno, nosotros como programa de integración, el programa nació el año 2014. Actualmente están trabajando 6 educadores y educadoras diferenciales y 2 psicólogas. Y dentro de las funciones de nosotras como educadoras, bueno, no sé si conocen muy bien lo que significa el programa de integración. Espérenme que va a pasar mi mamá por atrás. El programa de integración se deriva de lo que es el decreto 170, que es una opción de apoyo a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y que se establece en colegios municipales y particulares subvencionados como obligatorio. Dentro de los particulares no es obligación. Y dentro de ese programa hay ciertos procesos que hay que poder cumplir para que nosotros tengamos cierto financiamiento. Entonces hay mucho trabajo administrativo, muchos informes, muchos formularios, mucha pega administrativa que en verdad ocupa la gran cantidad de tiempo que nosotros trabajamos. Ya de trabajo más in situ con los estudiantes, trabajamos con los profesores en las adecuaciones de las evaluaciones, planificaciones y guías, trabajamos de manera colaborativa con los docentes y hacemos casi todo el apoyo de nuestros estudiantes dentro del aula común. A excepción de pequeñas situaciones donde creemos necesario potenciar aún más el proceso de los estudiantes, a ellos los trabajamos fuera en el aula de recursos, y también nuestras acciones están dirigidas a crear material de apoyo. Dale, vale. Bueno, dentro del trabajo que se ha podido realizar ahora en pandemia, primero destacar que ha sido súper complejo el trabajo con los estudiantes, ya que por orden de gendarmería y por las mismas medidas que hemos tenido, medidas sanitarias, no hemos podido retomar el vínculo directo con los estudiantes. Entonces lo que se ha hecho hoy en día, como específicamente nosotras como educadoras diferenciales, se participó del proceso de evaluación PIE para realizar los diagnósticos, y ahí eso conlleva todo el trabajo administrativo de un programa de integración que nosotros tenemos que cumplir tal cual como una escuela regular. Y ahí esto igual es importante porque eso nos impide de repente llegar al trabajo colaborativo o al trabajo en aula, o el trabajo directamente con los profesores, ya que es sumamente exhaustivo el trabajo administrativo de un PIE. Como se dan cuenta, nosotros como tenemos que volver a matricular año a año, y generalmente más del 50% de los estudiantes son nuevos cada año, y por lo mismo los del programa de integración también lo son. Entonces no es como volver a evaluar a 5 o 10 estudiantes por año, sino que de repente son la mayoría o un 90% de los estudiantes que de repente son incluso 100 o más. Entonces el trabajo administrativo es súper extenso. Bueno, también realizamos un trabajo colaborativo con profesores y profesoras de asignaturas,
donde nosotros estamos realizando material de apoyo para que se le entregue a los estudiantes, que lo vamos a explicar más adelante. Y también cada uno de nosotros, cada educador y educadora, participa de la reunión de departamento, de lenguaje, de matemática, y así nos distribuimos para poder abarcar todos los departamentos del liceo, ciencias, historia, inglés, taller de alimentación, para poder así realizar un trabajo más completo con ellos. Claro, como ha mencionado la Vale, para nosotros ha sido súper complejo, pero me dejé decirle a mi mamá que deje de hacer ruido un poco en la cuestión. Bueno, mientras les cuento, nos hemos ido tratando de abarcar distintas áreas en el liceo, ya que, como les contaba, ha sido complejo el vínculo, por lo tanto se han tenido que ir buscando nuevas estrategias para llegar a los estudiantes. Exacto, gracias, Vale. Cosas que pasan en la casa. Claro, la situación se ha visto súper compleja para nosotros desde el año que empezó esto del confinamiento. Si bien a nivel general en el país puede que las medidas se flexibilicen, que pasemos a fase 2, que pasemos a fase 3, internamente dentro de la penitenciaría es como un microsistema. Entonces, no necesariamente porque en Santiago estamos en fase 2, la situación dentro de la Peña está en fase 2. De hecho, hubo un rebrote bien grande hace un par de semanas, hace como un mes, y nosotros habíamos ido a evaluar a los chiquillos y nos dijeron como cuarentena y se acabó y no se puede acceder a los estudiantes, no se puede ir a entregar material. Entonces estamos como muy desde lo que Gendarmería nos deja hacer en función de lo que pase adentro. Entonces ha sido súper complejo también para los estudiantes en estas situaciones donde hay rebrote. A los chiquillos no les han dejado, por ejemplo, tener visitas, cosa que para ellos es fundamental. Si bien uno podría pensar, claro, ellos están acostumbrados al encierro, sí, pero no ver a sus familias es algo súper complejo. Entonces, a nivel emocional, los chiquillos están súper complicados de poder como tener contacto, de saber lo que está pasando con ellos, de poder verlos. Las visitas, la modalidad cambió, ya no se juntan dentro de como una carpa, sino que ahora se ven cara a cara, no se pueden abrazar, entonces es compleja la situación. Y bueno, dentro de las acciones que como liceo se han desarrollado para poder ir acompañando el proceso de los chiquillos, porque entendemos que si bien no podemos nosotros acceder en ciertas instancias, hemos tratado de diversificar las formas de llegar a ellos. Entonces, en primera instancia se empezaron a hacer módulos de trabajo que son de autoaprendizaje. Este ha sido un trabajo extenuante hasta el día de hoy, porque hemos trabajado en conjunto con los profesores para que ellos logren hacer una guía que sea como que esté tan bien hecha que los estudiantes puedan hacerlo solo sin la presencia del profe. Entonces ha sido un gran desafío. Y que pensamos es cuando esto se vuelva más presencial, poder ocuparlos como complemento a las clases. Otra acción también ha sido la revista de la escuela, que ha sido elaborada de manera interdisciplinaria, o sea, cada uno de los departamentos ha podido insumar esta revista, que ya se ha hecho entrega de la segunda edición a algunas de las dependencias de los chiquillos, entendiendo la situación obviamente interna, de que hay dependencias a las cuales no podemos acceder. Y otra de las acciones que también se han realizado son las cápsulas audiovisuales, que también se han desarrollado por departamento y también como interdisciplinarias. Dentro de las redes sociales del liceo, si ustedes después obviamente quieren revisarlas, hay varias cápsulas que se han desarrollado, dentro de las cuales nosotros como educadores y educadoras hemos participado indistintamente, si no es del PIE, por ejemplo, la cápsula. Entonces hemos participado en cápsulas de lenguaje, por ejemplo, en la que sale ahí del programa PROCES, del programa de educación sexual de la municipalidad. Entonces nosotros hemos tenido que tratar de abordar varios focos para poder llegar a los estudiantes de la forma que sea. Y últimamente, bueno, esta semana se va a hacer llegar a los estudiantes dos de los podcasts que se han hecho para poder acercarnos, porque ya contábamos que ninguna de estas formas podía ser. Los chiquillos, bueno, no tienen acceso a internet, entonces obviamente no van a poder acceder a nuestras redes sociales para ver los videos. Entonces encontramos que otra forma de poder llegar a ellos y también sacarlos un poco de la rutina era por medio de estos podcasts, que bueno, esta semana se van a hacer llegar a ellos para ver cómo va a ser la reacción, y que también pueden encontrar las redes sociales de nuestro liceo. Así que a nivel general eso es lo que hemos podido hacer. Ay, se me quedó pegado, espérenme. Una acotación. Tal como ha explicado la Fran, el material directo que le ha llegado a los estudiantes es el trabajo de los módulos, estas guías de trabajo
y la revista de la escuela. Las cápsulas educativas se realizaron durante el año pasado, en un momento también, primer semestre sobre todo, donde había mucha incertidumbre, no sabíamos muy bien qué iba a pasar y en qué momento le íbamos a poder entregar el material a los estudiantes. Entonces las cápsulas educativas, si bien en este momento no llegaron a los estudiantes, la idea es que nos sirva como material de apoyo para cada uno de los módulos de trabajo que se han planteado. Entonces, pero sí, lo que les ha llegado a los estudiantes son estas guías y la revista, y que se espera prontamente poder entregarle también una retroalimentación a los estudiantes del trabajo que ellos han realizado, porque también traía como ejercicios o guías de aplicación. Exacto. Bueno, y aquí dejamos el espacio para preguntas, dudas, y si ahí están las redes del liceo por si quieren en algún momento revisar. Hay videos de varias cosas, hay un disco que también se realizó dentro de las dependencias del liceo a cargo del profesor de música, que también es súper interesante si es que quieren escuchar las letras por parte de los chiquillos. Así que ahí pueden entretenerse una tarde si es que quieren ahondar más en lo que nosotros hacemos. Así que muchas gracias igual por la invitación y quedamos aquí atentas a las dudas que puedan surgir. Muchas gracias por la presentación. Siento que igual es importante recalcar lo que ustedes mencionaban, como que independiente de en qué fase se encuentre el exterior, en el interior es sumamente complejo y muy diferente a cómo nosotros podemos pensar que está sucediendo, como recalcar que están pasando cosas afuera, pero que el interior es un mundo aparte. Tan aparte que ni siquiera nos imaginamos qué está pasando, por ejemplo, en este mismo minuto dentro, y cómo nosotros quizás tenemos un poco el privilegio de poder tener este tipo de instancias para poder educarnos, y hay personas a quienes eso no se les da, se les prohíbe. Entonces, igual, de verdad, muchas gracias por la presentación. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Rayén Bravo, quien está con varios problemas de conexión, entonces en caso de que se le caiga el internet, no le escuchemos o algo así, la Yuli va a tomar la palabra para poder realizar las preguntas. Bueno. Hola, ¿me escucho bien? Hola, Rayén. Ya, hola, mucho gusto. Mi nombre es Rayén Bravo, les doy la bienvenida a ustedes, Francisca y Valeria, y vamos a hacer 3 preguntas. 2 van a ser para cada una de ustedes y una va a ser general. Ya, voy a empezar. La primera es para los antecedentes delictuales de los estudiantes, ¿les afectan o prefieren no saberlos? Perdón, esa pregunta, ¿para cuál de las dos es? Es que no alcancé a escuchar esa parte. Perdón, para... ¿Yo? Sí, no lo voy a escuchar muy bien. Sí, se refiere para ambas. Ah, ya. Para ambas la pregunta. Bueno, es complejo ese tema. Cuando yo era coordinadora del programa de integración tenía acceso a esa información y hubo años que sí leí ese tipo de información, pero creo que más entorpecía mi postura frente a los chiquillos más que reforzarla. Entonces dejé de hacer ese tipo de prácticas porque creo que es importante ver al estudiante como tal más que a la persona que está privada de libertad por el delito que cometió. Entonces, para mí son estudiantes y no es el ladrón, no es el asesino, no es o sea, podemos tener todo tipo de cosas y a nosotros igual nos complica a veces, porque hay femicidas, hay violadores y es una contradicción súper compleja, pero estando dentro del liceo, para mí son estudiantes y yo prefiero ni siquiera ahora ver por qué están, porque me cambia mucho la disposición para trabajar con ellos. Entonces, yo también puedo entender que son personas que se encuentran de hecho en situación de privación de libertad y no por eso yo tengo como que determinarles la existencia dentro de eso y etiquetarlos como tal. O sea, por lo menos yo prefiero ya no hacerlo porque ya lo hice y no, de verdad que no lo recomiendo. No sé si la Vale quiere agregar algo más con respecto a esa pregunta. Sí, a mí me pasa algo bien similar a lo que le sucedió a la Fran. De hecho, fue ella la que me dijo en algún momento como no veas más
sus condenas porque de verdad afecta. Personalmente, el trabajar con estudiantes que están por delito sexual quizás me afecta un poco más, pero he tratado como de dejarlo de lado. Hay cursos completos que de repente están por delitos sexuales, entonces la energía que hay dentro de las salas igual es intensa, pero yo creo que por lo menos como lo he tratado de hacer yo, es que antes de las clases, incluso en la preparación de las clases, uno se olvida del delito por el que están. Ahí dentro son estudiantes, entonces hay que preocuparse de eso y tratar de que la clase sea lo más óptima como si fuera para cualquier estudiante, sea cual sea el delito. Ya. No La sé si segunda la Rayel pregunta. ¿Cómo? No sé si la Rayel lo va a intentar o continuamos contigo. Ah, sí, que lo intenté. ¿Se escucha bien? Y se escucha un poco mejor que delante. Ya. Voy a hacerlo lento para que se entienda mejor. Perdón por los problemas técnicos. Ya. ¿Qué tan difícil es trabajar en una cárcel? ¿Sientes que la UMSE te dio las herramientas necesarias para abordar dicho contexto? Esta pregunta va para Francisca. Qué complejo, porque tengo aquí al profesor al frente mío. No, mentira. Yo creo que uno nunca está preparado para enfrentarse a contextos tan vulnerables. Uno puede leer desde la teoría muchas cosas, pero en la realidad es muy distinto, de verdad. Yo igual soy súper, no sé, como cuática, entonces antes de entrar a la práctica busqué para poder prepararme y en verdad todo lo que me preparé no me sirvió de nada. Y sí, ha sido complejo igual, es un proceso donde uno tiene que empezar a aprender y a trabajar la tolerancia a la frustración sobre todo, porque no todo lo que uno planifica resulta y la gran mayoría de las cosas no resultan, no por motivos que uno determine, sino por situaciones emergentes, por allanamientos, porque el estudiante en la visita lo pasó mal, o pueden haber múltiples causas. Entonces el trabajo con la frustración de verdad que es un elemento que yo les recomiendo, bueno, en cualquier tipo de contextos, pero sobre todo acá, donde todo lo que uno puede establecer no necesariamente resulta. Y sí, creo que la formación de la universidad sí me permitió en primera instancia también conocer otros contextos. Generalmente yo asociaba educación diferencial a las escuelas regulares, y ahí nomás quedaba. Entonces, cuando empecé a tener distintos tipos de prácticas, me di cuenta que como la oferta laboral, perdón, era mucho más variable y yo nunca estuve como muy apegada a las escuelas regulares, entonces fue como ver la luz al final del túnel y realmente fue al final del túnel porque llegó en mi quinto año de la universidad y fue como, esto es lo que yo quiero y de verdad fue como, se me abrió un mundo de posibilidades. Pero creo que en cierta medida cada una de las cátedras que tuve, yo no sé si me parece que todo esto de o sea, ¿cómo se llama? La malla curricular de la carrera ahora se modificó, pero en su minuto, por ejemplo, claro, las cátedras que daba el profesor también me permitieron ampliar la mirada, las escuelas no formales, o sea, darme cuenta que existen otras realidades que no necesariamente son normadas. Y también las cátedras, por ejemplo, me acuerdo mucho de la cátedra, el nombre no lo recuerdo, pero del que hablaban de Maturana. Y creo que eso me sirvió mucho para pararme desde un paradigma distinto en cómo ver la realidad. Y me recuerdo mucho como amar a los estudiantes, es decir, verlos tal cual. Y creo que eso me quedó muy pegado y es algo que aplico hasta el día de hoy. O sea, mis estudiantes, entre comillas, desde la concepción de Maturana, yo los amo porque los veo y los legitimizo como tal. No hay otra cosa que interfiera. Y bueno, y también las cosas de pedagogía por proyecto, creo que me ha servido todo. No puedo decir que ay, la carrera no me sirvió, no. La carrera me preparó, obviamente hay cosas que uno va complementando cuando uno va trabajando, pero sí me dio un piso muy fuerte para poder llegar con herramientas en su momento a la práctica y posteriormente a la vida laboral.
Perfecto. Ya, y ahora la siguiente pregunta será para Valeria. Observando tu trabajo actual, ¿cuál crees que es tu rol en la sociedad? ¿Podría repetir la pregunta? Que escuché un poquito cortado. Ya, ¿ahora se escucha mejor? Muy bien. Pues, ya. Observando tu trabajo actual, Valeria, ¿cuál crees que es tu rol en la sociedad? Qué difícil. Eh, bueno, igual yo creo que en sí la educación juega un rol importante como en el cambio de la sociedad. Y creo que en este momento mi rol es trabajar con aquellos estudiantes que están completamente olvidados. O sea, si los estudiantes, nuestros estudiantes en este liceo, están ahí en este momento, están tratando de sacar su estudio, es precisamente porque fueron abandonados en el sistema regular. O hubo un sistema regular que no dio abasto con sus necesidades, con sus intereses. Entonces es este momento como de poder retomarlo y volver a reencantar a los estudiantes como con este proceso. Y además, teniendo en cuenta los planes y programas de educación de adultos que son muy amplios, igual el rol del educador diferencial juega un rol importante acá porque en el liceo tenemos que volver a readecuar todos estos planes y programas, todos estos objetivos, incluso llegar a establecer diferentes tipos de aprobación para cada asignatura, dependiendo del curso, dependiendo de la dependencia de repente. Entonces creo que nosotros igual jugamos un rol importante porque precisamente vamos a trabajar con aquellas personas que están más bien olvidadas por esta sociedad, ni siquiera me atrevería a decir que están como un poco alejadas porque muchas veces nos olvidamos de que la educación de adultos existe y que la educación de adultos en contexto de encierro también existe. ¿Se me escucha? Bueno, estuvieron fuertes las preguntas. Debo admitirlo, hasta yo quedé como... Pero muchas gracias por la disposición tanto emocional y el poder estar acá con nosotras hoy día. Muchas gracias por la presentación que hicieron, por responder las preguntas, por su sinceridad y por ser tan abiertas con nosotros. Ahora les voy a dar el pase a mis compañeras Constanza González y Vania Ramírez, quienes van a abrir por fin el bloque de preguntas, ellas mismas les van a explicar más o menos cómo va a ser la modalidad para poder realizar las preguntas o leerlas. Ya. Hola a todas, todos y todes. Soy Constanza y con mi compañera Vania tenemos el espacio de las preguntas. Y como se dieron cuenta, hay preguntas en el chat y también va a estar la posibilidad de que puedan ustedes levantar la mano o solamente abrir su micrófono y preguntar abiertamente. Pero primero vamos a ir con las preguntas del chat que ya están hechas. Así que la Vania va a leer la primera pregunta. Hola, la primera pregunta es de Camila para Macarena. Pregunta, ¿las escuelas al interior de centros del Sename son selectivas para todos quienes están inmersos en los centros o solo para aquellos que se encuentren con medidas legales? Todas se encuentran con alguna medida legal. Sí, son selectivas, bueno, cuando funcionaban, porque también dependían de la voluntad y de quienes querían participar, como que no era una instancia obligatoria. Por lo tanto, quien quería continuar su estudio o quien tenía la voluntad de asistir todos los días a clases, asistían, y quienes no se les podía estar obligando, estar como empujando a meterse a la sala de clases, digamos. Y habían otros que también se incentiva y se apoya que sigan en las escuelas externas, quienes sí pueden salir y si tienen compañeros, ya tienen una trayectoria en otra escuela, también se fomenta que ellos permanezcan.
Muchas gracias por responder. Vamos con la siguiente pregunta, que son para Valeria y Francisca. Y cualquiera de las dos que quiera responder, no tenemos problema. Y dice, ¿qué especialistas trabajan en el pie? Puedo responder eso. Los especialistas que trabajan en los programas de integración dependen de los diagnósticos que estén incluidos dentro de los cursos. Entonces, por ejemplo, si es un estudiante que tiene trastorno específico del lenguaje, tiene que trabajar un fono. Si tiene trastornos motores, tiene que trabajar un kine. Si tiene, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Discapacidad intelectual, que tiene que trabajar un psicólogo. En las dificultades específicas del aprendizaje debe trabajar un educador diferencial. Entonces depende mucho de la población a la que, entre comillas, atiende el pie en un contexto en diferentes colegios. No todos los colegios tienen los mismos profesionales. Y en nuestro caso, con estos dos diagnósticos que trabajamos, solamente están los psicólogos y las educadoras y educadores diferenciales. Bueno, psicólogas, porque son las dos chiquillas, pero eso es lo que los contamos nosotros por lo menos. Y en los otros contextos de encierro, que también hay una red, también manejan los mismos diagnósticos, porque en adultos es más complejo tener otro tipo de diagnósticos. Los TEL son cuando son muy chiquititos los niños. Entonces estos son los únicos que llegan a una adultez. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es para ambas también. Y preguntan en qué consiste ese trabajo, en qué consiste el trabajo colaborativo y qué competencias profesionales se despliegan en ese trabajo. Yo puedo responder, sí. La Fran me quiere complementar. Bueno, el trabajo colaborativo en el liceo igual abarca diferentes momentos. Nosotros trabajamos preparando la clase o preparando el momento con los estudiantes con los profesores. Hay profesores de asignatura, en la mayoría del liceo, tienen horas asignadas para trabajar con un educador o una educadora diferencial. Entonces, en esas horas de trabajo colaborativo, nosotros preparamos la clase, preparamos los diferentes momentos de la clase. Luego, durante ella, nosotros de repente, ahí depende de cada uno, pero trabajamos de repente dividiéndonos ciertos momentos, alguna trabaja más al inicio, otra explica, no sé, la actividad de aplicación o bien el cierre, pero nos vamos distribuyendo los distintos momentos durante la clase. Y luego, posterior a ella, también en trabajo colaborativo, en estas horas que yo les explicaba, se evalúa también el trabajo realizado, en qué se podría mejorar, cómo podríamos prepararlo para las siguientes clases. Entonces, el educador está en todo momento trabajando con el profesor o la profesora de asignatura. ¿Y cómo era la segunda? ¿Qué competencias profesionales se despliegan? Yo creo que tiene que ver directamente con habilidades blandas, el trabajar con un profesor. Al principio era sumamente complejo, quizás porque el pie es relativamente nuevo. Entonces, el poder llegar al profesor, explicarle que de repente hay otras maneras de presentar el contenido o hay otras maneras de poder aplicarlo o realizar una actividad, es volver como a desestructurar al docente o la docente. Entonces, yo creo que las habilidades sociales que hay que tener con cada uno de ellos, yo creo que es lo que más hemos podido trabajar. Bueno, yo llegué en un momento donde ya se realizaba trabajo con los docentes, entonces es algo súper enriquecedor. Nuevamente, muchas gracias por responder. Y vamos con otra pregunta, que es de Camila, que dice, ¿cómo se apoya u orienta como docentes a los estudiantes privados de libertad al interior del aula y fuera de ella? No sé muy bien cómo hacia dónde apunta la pregunta, porque puede ser desde el ámbito pedagógico, puede ser desde pensando en la libertad, entonces me quedo como un poco, no sé desde dónde agarran, pero voy a tratar de responder y cualquier cosa la Vale me complementa, le tiro el salvavidas. Bueno, estando dentro de la escuela, claramente el proceso es más fácil de poder hacer un acompañamiento a los estudiantes desde el ámbito educativo, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito emocional, desde la contención. Pero cuando ya obtienen la libertad, nuestras como formas de poder seguir teniendo contacto con él, como que no es necesariamente nuestra labor, si lo hacemos es como por voluntad propia.
no hay algo que nos obligue a hacerlo, entonces depende mucho de si el profe quiere o no quiere, y bueno, si el estudiante también quiere seguir teniendo nexo, pero fuera de las dependencias del liceo, como que nosotros no tenemos como mucho que decir. Entonces, a menos que haya un contacto y que después de que el estudiante salga y uno tenga un contacto más directo, uno puede seguir apoyándolos, pero en casos muy puntuales, creo que han sido como 5 o 6 estudiantes, que yo sé que hay profes que tienen contacto más regular, pero a nivel general es muy poquito. Muchos de los chiquillos desaparecen cuando se van en libertad, entonces es muy difícil hacerle como un seguimiento. No sé si respondo la pregunta porque no sé tampoco de dónde agarrarme muy bien. No sé si la Vale quiere complementar algo ahí. Sí, bueno, igual me quedaban algunas dudas con la pregunta, pero hablando más que nada como el trabajo fuera del aula, en el liceo creo que una característica que tiene es que se realizan varias actividades extraprogramáticas o extracurriculares. Entonces existe la actividad del Día del Libro, existe una jornada de poesía y luz, existe una jornada de sexualidad, donde los estudiantes y toda la comunidad de profesores administrativos trabajamos en conjunto a una jornada y se realizan presentaciones. Hay un taller de música también, hay un taller de teatro donde los estudiantes ya han levantado 2 o 3 obras y que enriquece mucho el trabajo porque se trabaja ya más allá del contenido, se trabajan habilidades propiamente tal, y podemos trabajar fuera del aula con estudiantes que quieren realizar algo distinto. Y lo entretenido de esto es que también uno se puede parar como frente al estudiante como un paro, o sea, si vamos a actuar o si se va a presentar algo, uno es colaboradora del estudiante y deja de ser como se sale de esta figura del docente que está dentro de la sala. Entonces creo que algo súper positivo que se tiene ahí es que se fortalece mucho el trabajo fuera de la sala. Bacán, muchas gracias por responder a la pregunta. Quizás está como media general, pero gracias por responder. Y ahora vamos a dar un espacio para que alguien quiera hablar, así quiera levantar la mano para hacer una pregunta abierta, algún estudiante, algún compañero. Si quiere hacer una pregunta, está en todo su derecho, puede abrir el micrófono. O si no hay alguien, vamos a ir con las preguntas del chat. Pero igual me gustaría que alguien pudiera abrir su micrófono y poder preguntar con toda libertad, no va a ser juzgada su pregunta. Así que denle nomás con toda confianza. ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí, obvio. O estoy muteada, ¿no? ¿Puedo comentar? No, dale. Me parece súper interesante también el trabajo que realiza la MACA. Creo que con el tema de las casas compartidas, es un comentario, no es una pregunta, le dan la oportunidad a los chiquillos de que tengan la libertad de escoger y creo que eso es fundamental, sobre todo en personas que nunca han tenido la capacidad de decidir sobre su vida. Y creo que eso apunta no solamente al trabajo que realiza ella, sino también al trabajo que realizamos nosotros dentro de este tipo de contextos, de validar al estudiante, de entender cuál es su elección, de darle la oportunidad de escoger. Y creo que eso permite que ellos vayan afianzando también sus propias habilidades y se den cuenta en que son personas capaces. Así que encuentro que es súper valioso lo que se realiza en lo que hace la MACA. Eso quería comentar, que me pareció bastante interesante. De verdad, bueno, las tres hacen un trabajo maravilloso, la verdad. Son un rol muy importante. Estamos agradecidos que puedan estar aquí compartiendo. Y si veo que nadie quiere hacer una pregunta así abierta. Yo te estoy pidiendo la palabra. Ah, ya. Mira, me alegro mucho ver a la Francisca, a la Vale y a la Maca, que no sabía nada de la Maca hace mucho tiempo. Espero que te acuerdes de mí, Maca, ¿ya? Pero sabes que le hicieron una pregunta a tus compañeras que a ti no te la hicieron y a mí también me interesa conocer tu opinión y tu experiencia. Les preguntaron si la universidad las había preparado para insertarse en ese contexto. Yo conozco el trabajo de las casas de acogida porque estuve apadrinando en algún minuto niños, ¿ya? Y la verdad es que encuentro que es notable lo que sucede ahí.
bueno, es un contexto tremendamente sobrecogedor y por el que se hace muy poco, encuentro yo, ¿ya? En términos de justicia social, ¿ya? Y sin embargo, yo te felicito por tu opción, pero me gustaría saber si con todo lo que tú viviste durante la formación, te sentiste preparada, porque tú llegaste como la única profesional a un grupo de personas que llevaba años haciendo este trabajo. Tú dices, fue muy rico poder entregar ciertos elementos teóricos y que eso hiciese que el compromiso se viviese como con una mayor intensidad, que se tuviese más claridad de por qué hacíamos lo que hacíamos. Yo quisiera saber si efectivamente todo te sirvió, hubo cosas que te sirvieron mal, algunas que tú crees que deberíamos incorporar en la formación con independencia de que hay una malla nueva. Según tu experiencia, Maca, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en ese contexto? Hola, sí, tanto tiempo. Sí, me acuerdo de usted. Ya. Bueno, sí, existen las casas de acogida, ¿verdad? Pero este programa se llama Casas Compartidas, es diferente porque los jóvenes viven solos. No existe una familia de acogida, sino que ellos se organizan, seis jóvenes es el cupo de las casas, para organizar y vivir en su casa compartida de jóvenes. Nosotros como equipo los acompañamos en este proceso de manera personal y también acompañamos el proceso colectivo. Ahora, sí, de todas maneras me sirvió todo lo que aprendí en la carrera, desde lo teórico, desde leer autores, también lo que decía la Fran, como también desde el estudiar como lo que decía Maturana, como también esto de poder llevar a la práctica lo teórico, siento que es como lo experienciar, como la teoría, siento que es lo que queda en el cuerpo, finalmente. Y creo que agradezco mucho de la carrera y por eso le hacía el hincapié al principio a las chicas, a los chicos que están estudiando ahora, aguante por estar estudiando online, porque para mí era muy gratificante todos los semestres poder tener una práctica presencial. O sea, más que presencial, tener una práctica en algún contexto educativo. Entonces, creo que eso, sí, aprendí mucho y también aprendí mucho, por ejemplo, desde las dinámicas que se daban en algunas cátedras, en algunas clases, sobre que nosotros mismos teníamos que experienciar ciertas dinámicas, ¿cierto? Como que no era solo que se planifica una actividad para los estudiantes y ahí quedó y se va a hacer en la sala, sino que nosotros mismos lo hacíamos en la sala. Y creo que esas mismas experiencias que quedan en el cuerpo también me han permitido poder reproducirlas también, con algunos cambios, por supuesto, en otros contextos, en otros espacios. ¿Qué se me ha hecho difícil? Se me ha hecho difícil porque, claro, como les contaba, el equipo donde yo ingresé a trabajar al principio no había ninguna profe. Entonces, también como el estar como poniéndole nombre, un poco como que ellas hablaban sobre, no, sí, yo creo que, por ejemplo, te estoy tirando una idea al aire, no, sí, yo creo que los jóvenes, por ejemplo, como que no tienen que tener miedo a equivocarse, la idea es que ellos lo intenten, entonces uno salía así como, el error es una oportunidad de aprendizaje, bla, bla, bla. Entonces como ahí también como pudiendo entregar como un soporte, como un soporte para fundamentar lo que uno hace. Lo que me ha costado también es que estoy haciendo un poco como una pega como de educadora social, por así decirlo. Creo que existe ese término así como tal en algunas instituciones, porque escapa un poco como de lo pedagógico formal. Trabajo de la mano con trabajadores sociales y psicólogos, por lo tanto es como una cosa mucho más global y mucho más alejada del currículo. Creo que eso me ha costado, no en la práctica, sino que como el poder sacarme la etiqueta de educadora diferencial, que a veces no es que yo sea educadora diferencial, o sea, yo soy Macarena Quintas y me voy a desenvolver con los conocimientos que yo tengo en este contexto, porque he tenido que ser dinámica también y flexible, como
por ejemplo, yo tengo lo mismo que decía la Fran, uno planifica algo que muchas veces por el mismo contexto va a ser complejo llevarlo a cabo. Entonces yo digo, pucha, ya quería planificar una actividad como súper pedagógica y con fundamentos pedagógicos. Sin embargo, como que hay que tener esa flexibilidad para poder como trabajar de manera multidisciplinaria, más que como personas con un apellido, digamos, de carrera. Bueno, ahora por tema de tiempo pasaremos a la última pregunta y es ¿qué propuestas harían para la educación en contextos de vulnerabilidad a propósito del cambio constitucional? Esta pregunta va para las tres. Ahí la que quiera responder, que abra su micrófono y dé con la respuesta, ¿no? Pucha, Bueno. creo que ninguna quiere, no, nadie quiere responder. Es complejo, es complejo. O sea, yo estoy en otro curso, en un diplomado, y claro, habíamos hablado del tema constitucional con respecto a la educación diferencial. Y nosotros ni siquiera como educación diferencial salimos explícitamente dentro de la Constitución, estamos como incluidos dentro de un párrafo que habla de la diversidad. Entonces, pensando en que a nosotros como educación de encierro nos van a considerar, creo que por el momento todavía no, pero creo que lo importante sería ir actualizando, y un primer paso para poder validar esto es, en nuestro caso en contexto de encierro, es validar un currículum que sea adaptado a las necesidades de nuestro contexto. Yo creo que ese sería un gran primer paso. Obviamente de la Constitución es algo muy amplio, pero partiendo de estas cosas más pequeñas que podrían ser más instantáneas, podríamos ir de a poco cambiando la relación que nosotros tenemos. El currículum de nosotros fue elaborado por la ministra en ese tiempo por Proboste, o sea, hace muchos años atrás, y desde esa fecha hasta el día de hoy no se ha modificado nada. Entonces, obviamente no está adaptado, no está contextualizado. Hay instrumentales, por ejemplo, inserción laboral, que en nuestro caso es como súper poco contextualizado a los chiquillos, es un instrumental que a los chiquillos no les interesa, entonces uno también lo tiene que pasar porque es obligación. Entonces, si esto se pudiera adaptar a una necesidad de nosotros que pudiera emerger desde o considerara las características propias de los chiquillos, creo que sería un paso fundamental. Ojalá en algún minuto dentro de la Constitución pudiese salir explícito, lo dudo, porque como les digo, desde la educación diferencial tampoco salimos, pero creo que ir relevando y dar a conocer estos tipos de contextos es un primer paso para que desde la sociedad también haya una necesidad de poder como solicitar ciertas garantías. Yo creo que, bueno, esta instancia también permite que lo que nosotros hacemos, que por lo menos cuando nosotros empezamos a trabajar en esto no era muy conocido, y creo que con estas instancias que se hacen desde las universidades también permiten ampliar un poco el campo y que no sea solamente como, ay, es una excepcionalidad, sino que de hecho en Santiago hay muchos colegios dentro de las cárceles. Hay una red de educación diferencial en contextos de encierro, entonces es algo más amplio y es súper importante también que en estos espacios lo podamos conocer. No sé si las chiquillas quieren aportar algo más para complementar esta pregunta. Sí. Complementando con lo que planteaba la Fran, yo creo que es sumamente importante realizar una actualización del currículum, sobre todo en educación en contexto de encierro, bueno, en educación de adultos en general, porque es un fer amplio y llega a ser poco pertinente para los estudiantes. Por algo nosotros tenemos que volver a readecuar todo el currículum año a año, porque los contenidos, las habilidades que se busca trabajar son súper extensas. Entonces yo creo que algo sumamente importante es volver a revisar qué pasa en la educación de adultos, qué pasa con la educación en contexto de encierro, y trabajar con objetivos que sean claros para ese tipo de espacios, porque generalizarlos no está siendo efectivo. Y yo creo que también, como lo planteaban anteriormente, las habilidades de la educadora o del educador diferencial deberían de repente ser habilidades que manejen todos los profesores y profesoras de un colegio o de cualquier institución. O sea, a mí me pasaba cuando estaba estudiando, y creo que ahora lo reafirmo, que el educador o la educadora
diferencial formada en la UNCE, creo que tiene un rol súper reflexivo y súper crítico dentro de la pedagogía, y creo que a veces la educación por asignatura deja de lado un poco este ámbito. Se enfocan muchas veces en el contenido, en cómo se van a ir desarrollando como ciertos contenidos mínimos, pero se deja de lado la reflexión que tiene que haber detrás, y yo creo que ese es un punto clave y algo que salve mucho en TEDA sobre esto, es que, bueno, y lo vemos a lo largo de las prácticas que tenemos desde el primer año, es que podemos ir reflexionando sobre lo que pasa en la pedagogía, sobre cómo estamos actuando diferente a eso. Sin esa reflexión no podemos hacer cambios. Entonces creo que es donde hay que influir más hoy en día en la educación. No sé si la Maca quiere agregar algo a esta misma pregunta. Estoy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. Tal vez desde mi experiencia, que he trabajado con jóvenes menores de edad y ya después mayores de edad, que como tienen este rezago también tienen que acceder a veces a contenidos curriculares que son de niveles más anteriores. Y claro, pues pasa que por ejemplo, programas de alfabetización son muy infantiles. Entonces me parece importante igual como visibilizar la problemática de la educación de adultos. Y eso, no sé qué más agregar, la verdad. Ya. Quería agregar algo frente a lo que planteaba la Maca, y yo creo que donde más se visibiliza esta descontextualización es, por ejemplo, que en primer nivel básico, solo la primera unidad de la educación de adultos trabaja en alfabetización, y es solo un recordatorio de lo que son las habilidades de lectura y las habilidades de escritura. Pero no hay un programa de alfabetización que trabaje con los estudiantes no lectores. Entonces, por ejemplo, acá hubo un par de años donde funcionó un proyecto de alfabetización, yo pude trabajar ahí, y era súper enriquecedor porque yo podía trabajar varias veces a la semana con los estudiantes potenciando estas habilidades. Pero hoy en día, por ejemplo, la profesora que trabaja en primer nivel tiene que volver a readecuar todo, activar como distintas clases para un mismo curso, porque es mucha la diferencia entre ellos, y los planes y programas no consideran la alfabetización. Ya, quiero agradecerle a las tres por la disposición de responder todas las preguntas, y vamos a cerrar este espacio por honor al tiempo. Así que muchas gracias a las tres y también a todas las que hicieron preguntas en el chat. Excelente. Oye, un minuto. Felicitar al grupo, muy buen conversatorio. Agradecer a nuestra invitada, ¿cierto? A la Fran, a la Maca y a la Vale, nuestras ex estudiantes que están haciendo un trabajo increíble en los diversos contextos en los cuales se están desenvolviendo, y agradecerles su tiempo, sus reflexiones para poder aportar al proceso de formación de ustedes ahora en este nuevo contexto en el que nos encontramos, pero que esperamos que, si todo avanza bien como está avanzando se supone, prontamente estaremos en modalidad presencial. Yo tengo toda la fe que va a ser el 2021 y que 22, perdón, y que vamos a poder volver a nuestros lugares de trabajo, ojalá. Y eso implicaría que ustedes volvieran a las prácticas y volver a todo, ¿cierto? De forma presencial, que es lo que esperamos todas, todos y todas. Pero por de pronto agradecerles nomás, chiquillas, el que hayan participado junto a nosotros. Muchas, muchas gracias. Creo que nos vamos a los grupos chicos, ¿cierto? Anita, ¿tú quisieras decir algo en particular? Bueno, quisiera agradecerle a las chicas que organizaron el conversatorio, agradecer a nuestras tres maravillosas invitadas, felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Pero yo iba a hacer un paréntesis. Yo les envié a nombre de un equipo de investigación a los correos de los cursos una invitación a participar de una investigación que estamos haciendo que se focaliza
en las construcciones narrativas para trabajar la identidad profesional, les mandé un consentimiento informado y puse que efectivamente el formar parte de este grupo de investigación era algo voluntario y les pido por favor que respondan las personas que desean participar a la brevedad con este consentimiento informado y enviando ese relato que ya tiene una nota al que no tienen que hacerle nada, enviarlo tal cual lo trabajaron, y es básicamente pedir esa colaboración porque esto es para mejorar la formación. Esta investigación tiene esa finalidad, ¿ya? A través de lo que ustedes nos puedan mostrar en su relato, nosotros vamos a ir viendo de qué manera podemos mejorar el acompañamiento que hacemos en estas prácticas, ¿ya? Entonces, por eso necesitamos del apoyo de ustedes. Eso, reiterar eso y bueno, yo me despido porque parece que hay alguien del grupo que quiere cerrar. No es por interrumpir, pero tenemos que dar el cierre con mis compañeros. En el chat les dejamos un link para que se puedan meter y ahora les damos el pase a Almendras Tardía. Ya, muchas gracias, Yuli. Bueno, nosotros ahora queremos saber lo que les pareció el conversatorio, así que ahí está el link del Menti para que vayan poniendo sus opiniones. Ahora nosotros, bueno, tenemos que dejar en claro que las personas, los niños, las niñas, adolescentes y adultos que se desenvuelven en contextos de vulnerabilidad son parte de la sociedad en la que todos, todas y todes vivimos. Queremos realizar énfasis en esto porque el término empleado por muchos y muchas sobre la reinserción social que se espera hace hincapié en que ellos y ellas viven fuera de la sociedad. Como futuras generaciones debemos contribuir a que exista un mejoramiento en la inclusión de todas las personas, comprendiendo la diversidad de cada uno y el entorno en donde se desarrollen. Es importante también que como docentes podamos acompañar a los estudiantes en contextos de encierro hacia el camino de la autonomía, sin dejar de lado los principios de la diversidad y valorar el derecho a la educación. Dando paso al cierre del conversatorio, queremos agradecer a Macarena Quintas, Francisca Zamora y Valeria González por la participación e información entregadas de su experiencia como docentes, y con la intención de que todo lo conversado aquí lo puedan poner en práctica y buscar mayor información, le queremos compartir una imagen con contactos y sitios de organización a donde se pueden dirigir para ahondar más respecto al trabajo pedagógico en estos contextos, e incluso poder participar de ellos. Dentro de esto está la Fundación Sentido, el proyecto de Tremun, Corporación Opción, el Hogar de Cristo, ACNU, Caleta Sur y Corporación Raíces. Bueno, sumándome a las palabras de la Cami en el chat y a las palabras de la Bea con la Alme, de verdad, muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por participar, muchas gracias a las invitadas, muchas gracias a nuestros compañeros, a los profes. Nada, fue creo que mucho mejor de lo que todos esperábamos, incluso al momento de ensayar esto, de crearlo, de pensarlo, fue mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos, de verdad, solamente agradecerles mucho. Y en honor al tiempo, queríamos solo pedirle un pequeño consejo que cada uno nos pudiera dar a nosotros como estudiantes, tanto si nos quisiéramos desempeñar dentro del contexto de vulnerabilidad o quizás solamente en general a la educación. ¿Qué consejo nos podrían dar así súper chiquititos? Mi consejo sería, compañeros, que siempre tengan medidas de autocuidado personal. Sea donde sea que ustedes se desenvuelvan, siempre hacer algo que los llene de placer y tengan un motor vital con el que vivir. Creo que eso es muy importante. Proteger los espacios personales y de placer creo que es fundamental. Bueno, yo comparto con la Maca, creo que es importante, independiente del contexto, si es muy o poco o nada vulnerable, uno siempre tiene que tener medidas de autocuidado, porque uno es profe y contiene, y a veces en la contención uno se sobrepasa y se expone mucho, entonces uno tiene que saber poner límites. Y en conjunto a ello, creo que otro consejo importante es que nunca dejen de aprender.
la educación está constantemente renovándose, hay nuevas estrategias, entonces no quedarse como con lo que ya me pasé en la universidad y con eso ya estoy lista, sino siempre seguir estudiando, seguir perfeccionándose, seguir buscando alternativas, siempre hay algo nuevo que nos puede servir y complementarse también con otros profesionales. A veces en la educación hay mucho como lucha de egos, pero uno tiene que aprender a compartir y aprender desde el otro. Creo que ese es el mayor aprendizaje que yo les puedo dar. Bueno, y también podríamos hablar toda la tarde porque hay muchas cosas que uno pudiese aprender, pero creo que eso, y mucha tolerancia a la frustración. La educación no es fácil, no es fácil. Uno lucha contra estructuras muy arraigadas por parte de los profes y a veces a uno ese tipo de estructuras rígidas las hacen como que la motivación desaparezca. Pero si uno está como consciente y sabe que realmente es lo que te motiva, hay que darle y tratar de buscar la estrategia. Así que adelante, chiquillas, y vamos que después de este proceso COVID, yo sé que van a tener herramientas que por lo menos digitalmente yo no las tengo y eso igual es admirable. Hay que sacar de todas partes algo positivo. Y gracias igual por la invitación que nos realizaron. Fue un agrado haber participado con ustedes. ¿Se escucha ahí? Sí, vale, Sí, se se escucha. escucha. Ya. Bueno, yo por mi parte, sumándome a las palabras de mis colegas, igual creo que es súper importante fortalecer los vínculos dentro de los espacios en los que uno se desenvuelve. El trabajo colaborativo es súper enriquecedor. Yo creo que el trabajo con otros y otras educadoras, el trabajo con las psicólogas, el trabajo con otros y otras docentes, yo creo que ha sido lo fundamental, por lo menos para mí en mi trabajo, porque se aprende demasiado, se observan distintos puntos de vista y hace que el trabajo sea mucho más rico. Así que yo creo que las invitaría a fortalecer cada uno de esos vínculos en los espacios en los que ustedes se van a poder desenvolver, porque al fin y al cabo todo es en función de las y los y les estudiantes. Así que yo creo que ese es el consejo que les podría dar. Yo creo que de verdad muchas gracias. Son unos grandes consejos desde la experiencia, tanto como estudiante como profesionales. Nada más que no podemos dejar de agradecerles por haber compartido con nosotros esta instancia. Muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias por participar, muchas gracias por prender las camaritas, por escribir en el chat. Gracias infinitas. No sé si alguna de las chiquillas querrá decir algo más o el profe querrá decir algo más, pero por mi parte solo gracias infinitas. No, que en honor a la hora agradecer una vez más y que nos vamos a los grupos chicos y que nosotros como grupo nos quedamos en este mismo enlace, ¿vale? Así que seguimos como de largo y despedir a nuestras invitadas, a nuestras colegas y muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien. Gracias a todos.